Vamos a ver por fin la alternativa al Find View by ID y al Synthetic Binding a esas Android extensions que usábamos desde Kotlin. Vamos a hablar del View Binding, que es la alternativa moderna que se propone actualmente. En primer lugar, vamos a recordar el problema. Podíamos ir a Gradle Scripts, en el Gradle de módulo añadir aquí una nueva extensión, un nuevo plugin, que era Kotlin Android Extensions. Sincronizamos. Y eso nos permitía en nuestro fuente hacer cosas como hablar de un tal, botón saludar, y se nos propone que procede de cierta activity. Pero eso, que en principio es la alternativa más cómoda en cuanto a teclear menos, es algo que está deprecated, es algo que está a punto de caducar. Por eso hemos tenido que modificar el fichero Gradle a mano. La segunda alternativa que ya habíamos visto era usar FindView by ID, que es la alternativa que se ha hecho desde siempre en Java para Android. Pero también tiene sus problemas. El problema más grave es que, por ejemplo, yo tengo un botón saludar en la activity principal, en la main activity, y en mi segunda activity tengo un botón de sí y un botón de no. Si vuelvo a mi activity principal, yo puedo decir que mi botón no es el botón de saludar, sino que puedo borrar esto y empezar a teclear, y verás que también me propone el botón no y el botón sí. Pero estos botones no son de esta activity, son de la segunda, con lo cual eso provocará un error en tiempo de ejecución. El sistema tal y como está me permite enlazar con componentes de otras ventanas, de otras activity, y eso pues es una fuente de errores difíciles de rastrear después. Pues bien, la alternativa que se propone es usar un algo ligeramente distinto. Vamos a ir viendo cada paso y aplicándolo. El primer paso va a ser hacer un cambio en el fichero Gradle de módulo, en el que acabamos de abrir. Tendremos que añadir un apartado Build Features, características de construcción, y decir que queremos que el View Binding esté a True. Yo doy por sentado que como esta es la nueva propuesta, este cambio dentro de poco dejará de ser necesario hacerlo a mano y será algo que aparezca automáticamente. Con lo cual solo habrá que hacerlo si el siguiente paso que intentaremos vemos que no funciona. En cualquier caso, como actualmente en Android Studio 4.1 es necesario, vamos a dar ese paso. Pues vamos al fichero build.gradle y tenemos por aquí cosas como build types, tipos de construcción. Pues yo lo pondría justo a continuación, por eso de que las dos cosas que tienen que ver con construcción estén la una junto a la otra. Y entonces sería añadir un apartado que es build features. Abrimos llaves. Y aquí en medio lo que pondríamos es que viewBinding sea igual a true. Insisto, yo doy por sentado que esto dejará de ser necesario muy pronto. Pero ahora mismo, si ves que el siguiente paso no te funciona, tendrás que pasar por aquí. De paso vamos a eliminar las Android Extensions. Y ese sería el cambio que habría que hacer realmente. Sincronizamos. Y el siguiente paso lo haremos en nuestro main activity o en la activity que corresponda, sea la segunda, sea la como la hayamos llamado. Por una parte declararemos una variable que por convenio se suele llamar binding, que será de tipo ActivityMainBinding. Si tu activity se llamara de otra forma, el nombre sería ese mismo terminado en binding. Y se declara como lateInit porque no vamos a dar valor todavía, eso lo haremos después. Como de después, pues dentro de onCreate ahí haremos un par de cambios. El primer cambio será decir, quiero que me crees una variable de tipo binding, que va a ser el resultado de inflar, esa palabra que ya ves que va apareciendo de vez en cuando, el layout inflator, un componente que ya aparece ahí por defecto. Y a partir de ese momento ya podremos empezar a usarlo en varios sitios. El primer sitio será que para el content view cambiaremos el formato y pondremos tu content view va a ser binding.root. Pero para acceder a cualquier componente pondríamos binding. Y su nombre. Dicho así suena muy feo, muy extraño, muy difícil de seguir. Vamos a probarlo.
voy a mi main activity y voy a hacerlo primero aquí y luego también en la segunda activity. Vamos a hacerlo 2 veces para que se quede un poco mejor la idea. Primera cosa que tengo que hacer, aquí fuera, antes de onCreate, voy a crearme esa variable, ese binding. Pues ya sabes, sería lateInit. En cuanto pongo lateInit ya me propone lateInit bar y la voy a llamar binding. Y va a ser de tipo, insisto, aquí si todo ha ido bien, debería aparecerte un activity main binding. Aquí está. Este va a ser el tipo. Aquí he puesto un igual. Perdón, debería ser 2 puntos, es de ese tipo. Vamos a comprobarlo. La segunda activity haría lo mismo. Voy a la segunda y aquí arriba, antes de onCreate, pondría quiero una variable que se declarará más tarde. Mejor dicho, que se definirá más tarde. La voy a llamar también binding. Y verás que automáticamente sugiere binding que va a ser de tipo activity segunda binding. Y ya lo tengo. Vamos al segundo paso. Vamos a dar valor a esa variable. Voy a mi main activity y ya dentro de onCreate, justo después de llamar a la clase padre del super.onCreate, le doy un valor. Voy a decir que mi binding va a ser igual a activity main binding, aquí está. Es un método estático de esa clase, es el método inflate. Y lo que quiero inflar es el layout inflater. Esta parte que suena tan rara es la única que tienes realmente no que memorizar, realmente que tener preparada en una chuleta o algo así para buscarla cuando haga falta. Y entonces el primer cambio va a estar aquí. Esta línea ya no será así. Será, voy a hacerla aquí abajo, de mi binding, de esa conexión con la parte visual, quiero tu raíz. Y ya podemos comentar esa. Ahora ya tampoco necesitaré esta línea porque para acceder a ese botón lo que haré es decir, en mi binding tengo un botón que es mi botón de saludar. Y lo mismo ocurrirá con este edit text. Ya no será necesario buscarlo con FindViewById, sino que aquí donde se mencione pondré binding punto etNombre, que es como se llama. Entonces hemos eliminado estas 2 líneas porque precediendo con binding accedemos a los 2 elementos. Vamos a hacerlo también en la segunda activity. Vamos a comprobar si nos dice por aquí que hay algún error. Parece que no. Nos avisa aquí de que hay un import que ya no tiene sentido porque hemos quitado las Android extensions. Ahora sí. Por cierto, me avisa que hay una beta. Voy a quitarla. No quiero instalar betas por ahora. Pues vamos a mi segunda activity. Y los pasos son los mismos. Ya he preparado esa variable. Ahora voy a darle un valor. Después del super.onCreate, digo mi binding va a ser igual a activity segunda binding.inflate. Vamos a comprobar que le había puesto aquí activity main en la primera. Perfecto, sí. Activity segunda, vale. Y aquí siempre es lo mismo, aquí siempre es layout inflater. Y entonces esta es la primera línea que va a cambiar también aquí. Lo que antes era así, ahora va a ser de mi binding. Quiero su componente raíz. Y nuevamente no voy a necesitar ni el botón sí, ni el botón no, ni el text view de saludo, ni el rating bar. No me hace falta declararlos porque voy a acceder a todos ellos a través del binding. Este text view ahora se llamará binding.tvsaludo. Este botón sí ahora se llamará binding.btSí. Pero si te das cuenta, aquí no me aparece el botón de saludo que había en la otra activity, en la activity principal. Esta forma de enlazar componentes visuales me evita esos problemas de acceder a cosas a las que no tengo permiso para acceder,
porque son de otras activities. Pues este es mi botón sí. Mi rating bar, lo mismo, será binding.ratingbar. Y seguimos. Mi botón no, elimino también esa referencia y ahora será binding o binding.botón no. Y no teníamos nada más. Pues esa es la idea. Eliminamos las referencias al findViewById a cambio de añadir dos pasos extraños, el declararme esta variable y el darle un valor inflando a partir de un tal layoutInflator. A partir de ahí todos los accesos a elementos visuales se simplifican. Pues solo nos queda comprobar que la app se sigue comportando igual que antes. Pues ya está en marcha. Teclea aquí tu nombre, voy a poner Nacho. Digo que puedo dar. Y me dice, hola Nacho, ¿te ha gustado? Pongo que 4 estrellas, digo que sí. Y me dice que me ha gustado y lo he valorado con 4 estrellas. Aparentemente todo funciona igual que antes, pero nuestra forma de conectar a la parte visual es distinta. Y como siempre terminamos con un ejercicio propuesto, que va a ser básicamente lo mismo que yo he hecho. Coge cualquier app que hubieras creado anteriormente y adáptala para que en vez de usar o las Android Extensions o Find View by ID, utilice ViewBinding.